¿Qué tal, chicos? Un video más. Bueno, este es un video especial. ¿Por qué? Porque es un repaso, ¿no? Allá estamos ya, un repaso de razones trigonométricas de ángulos agudos, lo que es trigonometría, full problemas, pura admisión y algunas de pre, pero casi todo es examen San Marcos y Uni, así que atentos, ahora sí a divertirnos de frente. Ah, por cierto, ojito, ojito. Chicos, los videos que yo he publicado siempre les dije que eran despacio, ¿no? Para teóricos, ejemplitos, uno que ahí de admisión, pero seguía una secuencia. Teoría, problemas básicos, problemas intermedios y por ahí unos dos, tres tipo admisión. Pero este es un problema, este es un tema, perdón, ya de repaso, ¿no? Ya de repaso, así que ya se supone que has visto mis videos anteriores de razones trigonométricas 1 y razones trigonométricas 2. Se supone. ¿Por qué? Porque ahora ya lo voy a hacer diferente. Esto es por ser de repaso, lo voy a hacer más violento, me voy a poner salvaje, pero ya no ya recontra salvaje. Así que ya sabes, ¿ah? Esto ya es nivel, ¿ah? Nivel Luni para la gente brava, así que rápido nomás lo voy a hacer violento. Así que ya saben, chicos, ¿ah? No me digan, profe, muy rápido, porque este es un repaso. Ojo, es repaso. Así que si no tienes mucha base, te recomiendo que veas mis videos anteriores de razones trigonométricas, la 1 y la 2. Aquí voy a aplicar de frente, propiedades geométricas y algebraicas. Bueno, dicho esto, ahora sí, a empezar, vamos a divertirnos. Como es un repaso, tenemos aquí a todos mis compañeros que han venido, por supuesto. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta número 1. Así que activa tu Sharingan, ya sabes, ya tu Sharingan, claro, así como Kakashi, muy bien. Sharingan, ya sabes, muy bien. Ahora sí, empecemos. Dice, esto ha venido en la uni, ojo, en los 80 más o menos, antigua, pero siempre se repite en San Marcos. Todo lo de la uni de los 70, 80 se está repitiendo en San Marcos, por si acaso. Así que si tú lo sabes, ya sabes que en la San Marcos lo van a venir en algún momento. De hecho, casi todas las preguntas de la uni de los 60, los 70, está viniendo en San Marcos. Ojo, y así los de 80 también. Así que te conviene saberlo. Mira acá, ¿qué dice acá? En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide raíz de 5 y los ángulos agudos B y C cumplen la relación. Ajá, CNB es igual a 2NC, calcular los catetos, ya. ¿Qué necesitamos acá? Construir mi triángulo. Vamos a construirlo entonces. Construyamos, vamos a construirlo. ¿No? Vamos a construirlo. A ver, un poquito violentito. A ver. Ya. Esa mano, profe. ¿qué? Ya está. Ya está, perfecto. Ya está mi triángulo. Como es rectángulo, rectángulo, pues ya está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Es un triángulo rectángulo de hipotenusa mide 5. Ya, raíz de 5. Vamos a poner la raíz. Aquí me demoro en el dibujo, pero sale violento. Ya sabes. Muy bien. Examen de admisión uni. La hipotenusa hoy es salvaje ya. Perdón, profe, perdón. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a trabajar primero con el dato que nos dan. Mira, pero primero hay que ponerles también, ¿no? Los vértices al triángulo. Tenemos el vértice A, B y C. Ya está. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿dónde pongo A? ¿Dónde pongo B? Fácil, mira, los ángulos agudos B y C. Agudos. Quiere decir que los agudos van a ser tanto B como C. O viceversa, porque no nos especifican. Solamente que los dos son agudos. ¿Ves? Ellos dos son agudos. Por ende, el A es el recto. Pues ya está. ¿Qué más? Hay que poner letritas para completar. Al frente de B, ¿quién está? Pues B. Al frente de C, ¿quién está? Pues C. Ya está. Se acabó. Ahora sí, ya completamos todo, ¿no? Sí, ya tenemos todo relleno. Ya está. Vamos así a reemplazar este dato que nos dan. Nos dicen que seno de B es igual al seno de C. A dos veces el seno de C. Perfecto. A simple vista en el triángulo, ¿quién es el seno de B? Ya, pues, cateto opuesto sobre hipotenusa, tú ya sabes ya. Entonces sería B sobre A raíz de 5. Muy bien. B sobre raíz de 5. Perfecto. Ya está. Ya está. Bien. Por 2. Seno de C
¿Y quién es seno de C? Opuesto hipotenusa, C sobre raíz de 5. Claro, pues ya está. Ya está. Ya está. ¿Viste? Eso es lo primero que hemos hecho. Aprovechar el dato que nos han dado. Ya está. Muy bien. Profe, ese es único. Profe, pero los 80, sí. Y los de ahora también son casi iguales. Así que no te preocupes. ¿Qué hacemos? Lo que te gusta, el fuchi fuchi. Vamos con el fuchi fuchi. Ya está. Perfecto. En one nomás. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que B es igual a 12. Ya está. B es igual a 12. Entonces, donde B a B, ¿qué pongo? 12, pues. ¿Y qué aplico ahora? ¿Qué aplico? Pitágoras. Pitágoras, pues. Ya tienes, ya. Ya te salió, ya la viste, ya de frente nomás. Muy bien, Pitágoras. Todos en función de C. Entonces sería, la hipotenusa al cuadrado sería 5. Va a ser igual, C al cuadrado más B. ¿Pero quién es B? 2C, que sería 4C al cuadrado. Más C al cuadrado, 5C cuadrado. Ya está. Uy, eso ni debería escribirlo, pero ya bueno. ¿Cuánto vale C? Al ojito, ojito, 1. Ya está. ¿Viste? Todo lo puse en función de C, nada más. No te olvides, no te confundes. De B que puse 12 y lo elevé Pitágoras a todos. Y ya está, se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque a mí me piden los catetos. ¿Y quiénes son los catetos? B y C, pues. Ah, ya, profe. B y C. Ya está. Entonces, los catetos son C, que es igual a 1, y B, que es igual a 2. ¿Por qué? Porque B es 2C y C vale 1, 1 por 2, 2. Ya está. Tienes tus catetos. Se acabó el problema. ¿Viste? Super archi papayita, ¿sí o no? Problema uni. Ya está. Muy bien, Kakashi. Perfecto. ¿Entendieron? Ya, chao. La segunda, miren acá. Ajá. También pregunta uni. También. Sí, claro que sí. Ajá. Estoy que ardo como Naxus. Ya estoy acá caliente, bien, Naxus. Ya está. Dice, en un triángulo rectángulo, un cateto mide 4 y la altura sobre la hipotenusa 2,4. ¿Cuál es el área del triángulo? Ajá. Ya sabes, hay que dibujar. Siempre dibujemos. Eso es lo primero que hay que hacer, a dibujar. ¿No? Ya, normal, dibujemos. A ver, vamos a dibujar. Ajá. Mejora. ¡Ey, ey, ey! Ya está. Mejor. Perfecto. Bien. Espérate que estoy dibujando, no me interrumpas. Ya. Ahora sí. Ya está. Ya está, bueno, ya. Algo. A ver, espérate, todavía lo puedo voltear. Ya está. Ahí está. Perfecto. Ya está. Ya está. En un triángulo rectángulo, un cateto mide 4. Ya, no sé qué cateto, así que le pongo acá 4. No hay ningún problema. Ahí está mi cateto. ¿Qué más dice? La altura sobre la hipotenusa. Ya, le bajo la altura. Hasta ahí, no hay ningún problema. Le bajo la altura. Ya está. ¿Ves? Le bajé la altura. Perfecto. Ya está. Le bajé la altura. Ya está. Perfecto. Le bajé la alturita. Ya está. Y esa altura me dan un valor. Me dicen que eso vale 2,4. Ahí lo dice. 2,4. Ya está. La altura sobre la hipotenusa, ya, 2,4. Perfecto. Aquí, 2,4. Ya está. Perfecto. ¿Cuál es el área del triángulo? Ajá. Nos piden el área. Pero tú ya sabes, pues, ¿no? Tú ya sabes el área, que el área es base por altura entre 2 o cateto por cateto entre 2. Eso también lo sabes. Entonces, mira, tenemos estos dos datos. Ya. Nos faltan los otros dos.
tanto la base como el otro cateto. Si yo quiero hallar por catetos, me falta este cateto. Si quiero hallar por base por altura, me falta la base. Entonces, ¿qué hago? Le pongo letritas, la clásica, rellenemos A, y este de acá abajo le pongo B. Ya está, ya tengo A y B. Muy bien, muy bien, ya tengo. Pero aparte, tengo lados, mira, acostúmbrate. Siempre mira el triángulo grande y el chico. Tengo lados. Me falta alguien para poder relacionarlos. Entonces, ¿qué me falta? Un angulito. Le voy a poner, le voy a poner. La experiencia te da esto. Ya está. Le pongo acá. ¿Y por qué ahí, profesor? Porque acá al frente tengo un dato. Por eso. Para aprovechar ese que está al frente. Y mira, y sin querer, también tengo en el grande otro. ¿Viste? Este angulito me sirve para el chiquito y el triángulo grande. Ah, claro, pues tienes que pensar. Así es, sin. Ya sabes. Mira acá. Ricardo, ya, vamos. Ahora sí, aplicamos área. La fórmula de área, ¿no? Área de un triángulo. El área va a ser igual. Profe, hay dos maneras. Sí, ya sé que hay dos maneras. ¿Cómo quieres hacerla tú? Ya, pues, profe, cateto por cateto entre dos. Ya, cateto por cateto entre dos. Sería 4A entre 2. Pin. Ya está. Y eso nos sale 2A. Ya está. Ya, profe. Hasta ahí se hace lo que todo el mundo ve, creo, ¿no? Ya hasta ahí creo que todos lo estamos haciendo. Sí, profe. Ahora, acá viene lo novedoso y lo bueno. Yo he visto solucionarios de este problema y lo hacen muy, pero muy largo. Y todos estos problemas yo los tengo que hacer de una manera violenta. Ojo, hay que poner nuestro estilo, pues claro que sí. Cada uno tiene su propio estilo. Aprovecha a todos y aprende de todos. Nunca subestimes a nadie. Ya está. A ver, como te dije hace un momento, mira este alfa. ¿Lo puedo aprovechar o no? Sí, profe. Claro que sí. ¿Qué tengo en el triángulo chiquito? Tengo el opuesto y la hipotenusa. Ah, ¿y qué es eso? Seno. Ah. ¿Y por si acaso en el grande también tengo? Sí, mira, opuesto, hipotenusa. Profe, pero también tengo el adyacente, sí. Pero en los dos quiero algo que tenga común los dos. Y en común, ¿qué tienen? Seno. Entonces vamos a poner el seno, pues mira. Vamos a poner el seno, a ver qué nos sale. Mira, para tía. Ya está. Para tía. En el chiquito, seno de alfa, ¿cómo sería? Cateto opuesto, 2,4 entre hipotenusa, 4. Eso es en el chiquito. Eso pasando a fracción y dividiendo 2,4 es 24 sobre 10, 12 quintos, ¿no? 3 quintos al final sale. Ya está, con la cuarta se separa, ya 3 quintos. Facilito, ya está. Pero eso solamente lo estoy haciendo en el chico. Mira el grande, mira el grande. ¿A qué es igual el seno? ¿A qué es igual el seno? Ah, el seno es igual a cateto opuesto a sobre hipotenusa B. Ah, mira lo que hemos hallado. Mira, mira. Seno y seno. ¿Cómo son estos dos? Iguales. Ah, y ahora que son iguales, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Ya, pues, de acá automáticamente, ya sabes que está en una proporción. Entonces de aquí, mi A va a ser igual a 3K y mi B va a ser igual a 5K. Mira que lo estoy haciendo despacio por esta esa, tampoco es uni nada más. Ya está. ¿Viste? Sí, profe, lo vi. Ya está. Ajá, perfecto. Ya está. Profe, ¿y ahora qué hago con eso? Mira, pues. AB4, triángulo rectángulo. ¿Qué vas a hacer? Pitágoras, mi tío Pitágoras, por supuesto, Pitagorón. Ya está. Hagamos un Pitagorón, pero así, violento. Ya está. Al ojo, ¿ah? 4 al cuadrado más A al cuadrado es igual a B cuadrado. A al cuadrado pasa a restar. 16 va a ser igual. 16 va a ser igual a B cuadrado menos A cuadrado, ¿no? 16 va a ser igual, pero sí, pues a B cuadrado, que es la hipotenusa, menos A cuadrado, pero B cuadrado es 25K cuadrado, menos 9K cuadrado sería 16K cuadrado. Y ya sabes cuánto vale K, pues ya, ¿para qué decir? Ya eso tú lo puedes hacer. Ya está, K vale 1, ya está. Salió, salió.
¿Viste? Ya está. Salió, K vale 1. Ya está. Y si salió, a mí que me pedían, ah, ¿cuál es su área? Ya, pues el área de 2A. ¿Cuánto es A? 3K. Ya está, pues. Entonces, aquí nomás. Entonces, el área es igual a 2A. Pero, mira, eso sí lo estoy haciendo despacio para que no te quejes, ¿eh? Pero el A, el área es 2A. Pero el A me salió 3K. ¿Y K cuánto es? 1. O sea, sería 6. El área vale 6. Ya está, se acabó. Se acabó el problema. ¿Viste? Ah, A vale 3K, lo reemplazo. ¿No? Como acá vale 1, A vale 3 y B vale 5. Sería, del área sería 2 por 3, 6. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Uni. ¿Qué tal? Fácil, ¿sí? Claro. Esto es Pitágoras, ojo, no te olvides, ¿ah? Sería 4 al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. El a cuadrado pasa a restar, sería b cuadrado menos a cuadrado. Ya lo reemplazo, b cuadrado, 25k cuadrado, 16, es 9k cuadrado, la resta es 16. Y eso tú lo haces, es un repaso, así que se supone que ya sabes. Vámonos, violento. Ahí está. Ahora sí, ya sabes, vamos a aplicar un Bankai. Ya está, ya. Muy bien. Vamos a ver. Problema San Marcos. Mira San Marcos. Uy, San Marcos se regala también. Ya. La pregunta número 3. Si alfa es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo tal que es 5 secante de alfa es igual a 13, allá, ya pues, yo siempre que te he dicho, cuando te dan un dato así, una razón con números, tienes que armar tu triángulo rectángulo, pues es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Lo primerito, es lo primero que tienes que hacer, ya está. Pero primero, antes del triángulo, hay que despejar eso para ponerlos. Hay que dejarlos solo siempre la razón trigonométrica. Y automáticamente al ojal secante de alfa, obi es igual a 13 quintos. Ya está. Ya está. 13, oye, salvaje, ya. 13 quintos. Muy bien. Perfecto. Ya está, profesor. Ahora, ¿qué haces tu triángulo? No es necesario, ¿no? Pero ya bueno, para hacerlo bonito. Ya, vamos a hacer nuestro triangulito bien, bien bonito. Espérate, tú no, tú sí. Ya está. ¿Viste? Ya está, ya. Automático. Ya está nuestro triangulón. Long, ya está. Entonces, ahora sí, ¿dónde le pongo alfa? Siempre he dicho, por conveniencia del ojo, simplemente por la conveniencia del ojo, lo voy a poner, ¿no? Lo voy a poner acá. ¿Por qué ahí? Porque me conviene por el ojito nada más. Ya pues, ¿y ahora qué hago? Reemplazo secante que es igual. Hipotenusa sobre adyacente, pues. Ah, ya. Repongo. Ya está. Ya está, ya. Pongo el triángulo. Hipotenusa. Acá está. 13. Adyacente. Acá está. Ya. Oye, se supone que es un repaso. No me vas a hacer Pitágoras, ¿ah? Esto es conocido. 5, 13. ¿Quién viene acá? Ay, Pablo, ¿tú crees bravo? 12. Muy bien. Perfecto. Ya está. Por ahí hay... Oye, no te pases, ¿ah? Triángulo conocido, 3, 4, 5, 9, 40, 41, 7, 24, 25, 5, 12, 13. Son triángulos que tú debes saber. Ya está. 15, 25, ya bueno. Ya está. Y ahora, ya pues, se acabó. ¿Por qué? Simplemente reemplaza y se acabó el problema. Ya está. Algunos hacen pitado, ¿viste? Algunos solucionarios que hacen pitado. ¿Qué pitado? Ese triángulo es conocido, pues ya no se pasen, ¿ah? No, no hay que ser tan salvajes tampoco, ya. Ahora sí, reemplacemos. Ya está. Seno de alfa. Uy, ya, pues seno, puesto sobre hipotenusa, 12 13 ya en una nomás, ¿no? 12 13 ya está. Menos 4 coseno, ya. Coseno, ya, pues adyacente hipotenusa, 5 13 ya, tú ya sabes eso, ya. Yo te lo pongo por las puras, ya. No se amargara. Seno, ya, lo mismo otra vez. ¿Ya ves?
¿ves? Ya está. Ya, más 4 coseno, que es lo mismo que está arriba, o sea que acá es suma y el otro es resta. Nada más. 5 3. Ya está. Ya, pues no te vas a matar trabajando, ¿eh? ¿Por qué, profe? ¿Te das dando cuenta que son homogéneos o no? Sí, profe. Ya, pues mata los 13. Ya está, ya. En one nomás se van todos los 13. ¿Qué te queda? Ya, pues 36. 3 por 2, 36 menos 20. ¿Cuánto es? 16, ya. 16. Arriba y abajo. Ya, pues 5 por 60 es 20, 80, ya está. Ya, ¿cuánto? ¿Qué más? Ya, profe, 16 1, 16 5, ya. ¿Cuánto sale? Un quinto. Se acabó. La respuesta es un quinto. Problema en misión San Narcos. Ya está, esa Marquitos. Fácil, ¿sí o no? Ya, sencillísimo. Claro, picaste un bancay. Ya está, ya. Vamos con la 4 con el papi Escanor. Ajá. Mira acá. Uy, por si acaso no soy yo, ¿ah? Ya sé que me han dicho que me parezco, pero no soy yo. No, no. Yo soy más agarrado todavía. Ajá. Ya está. Miren acá. Esto viene en la uni, también en los 80. Facilísimo. Uy, en 2 patadas es eso. Ya, mira acá. ¿Qué dice acá? En la figura del triángulo ACD es igual el área del triángulo ABC. Ah, estas dos áreas son iguales. Este es un triángulo obtuso, tú ya lo conoces. Y este es un triángulo rectángulo. El valor de alfa será ya normal. Primero coloquemos área 1 y área 2. Ya está. Este de acá es mi área 1 y este de acá es mi área 2. Ya está. Ya. Entonces, apliquemos la propiedad de áreas, pues fórmula de áreas. En una nomás. Ya está. Paso número 1. Pero antes de eso, siempre hay que ver el triangulito. ¿No nos dan algo? No, taca latito. Como taca latito, hay que ponerle valores. Ya, como quiero área, y son triángulos rectángulos, este acá es triángulo, este es obtuso, obligatoriamente necesito este. Esencialmente necesito este. A él le pongo un valor. Ya está. Le vamos a poner n. Ya. Y obviamente también necesito el de acá. Le pongo m. M. Y este es n. Y me faltaría este. A. A. Ya está. Entonces, le he puesto, profe, ¿por qué aquí? Porque este es un cateto y me sirve como altura para A2 y también me sirve como altura de A1. Este es un cateto de A2, perdón, y altura de A1. Mira, es la altura de A1. ¿Ves el triángulo? Obtuso, ya. El M vendría a ser la base de A1, necesito. Y el A vendría a ser el otro cateto de A2. ¿Viste? No es que le he puesto porque quiero, ¿ah? Le he puesto porque así se hace, se necesita. Ah, ya. Ya. ¿Y ahora qué hago, profe? Ya, pues aplicar en los dos. A uno. ¿A qué es igual a uno? Ya. Como es un obtuso, base por altura entre dos. Ya sabes, ya. Ni para qué explicarte. N por N entre dos. Pim, pim, pim. Ya está. Estamos violentos, ¿ah? ¿Pero ese es igual al área 2 o no? Sí, ese es igual al área 2. ¿Y a qué es igual el área 2? Ya, pues el área 2 es cateto por cateto entre 2. A por N entre 2. Ya está. Oh, ajá, de acá nos sale una relación. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Sí, profesor. ¿Qué pasa ahí? Se van, se van los dos, se van los n, ¿y qué me sale? M es igual a A. ¿Viste? Automáticamente nos sale esa relación. Así, violento. Ah, o sea, A es igual a M. Así es, A es igual a M. Ya, perfecto. O sea, ya no pongo A, pongo M, claro, si tú quieres. ¿Viste? Ya está. Y ahora sí, ya se terminó el problema. Paso número 2. Vamos, eso era todo casi. Ahora hay que aprovechar ese ángulo. Como les expliqué en el problema anterior, en el 2, ese ángulo no está por las puras. Mira qué tenemos, ¿no? Ah, ¿qué es lo que tenemos si miro los dos ángulos en los dos triángulos? ¿Qué razón trigonométrica tengo? Tangente. Ah, aplico tangente en A1 y en A2. ¿Sí? En A1. Voy a poner así, despacito.
tangente de alfa, estoy diciendo bonito, mira, ya no estoy tan violento ya. Es igual en A1, aquí, tangente, aquí, ¿ves? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es mi opuesto? N. ¿Quién es mi adyacente? M más A. ¿Pero cuánto vale A? M, o sea, sería 2M. Ya está. Ah, ya, profe, ya entender. ¿Y ahora qué hago? En A2, en A2. ¿Qué hago en A2? Igual, tangente, sácale la tangente. También es de alfa, así que no hay problema. Ya está. ¿Y a qué es igual la tangente de alfa en A2? Mira, pues, cateto opuesto, M sobre cateto adyacente, N. M sobre N. Ya, ya estás. Perfecto, perfecto. Y ahora, ya pues, ¿ahora qué haces? Ah, profe. Primero, profe, ¿a mí qué me piden? Yo te qué hago y no sé qué me piden. Ah, te piden el valor de alfa. Ya, tengo las tangentes. Sí, bacán. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿lo puedo multiplicar o no? Para ya no estar allá en otra cosa. Ya tengo el alfa. Trabajemos con alfa. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los dos. Así de fácil. Lo voy a multiplicar. Multiplicando los dos. Ya está, ya. Si yo multiplico los dos, ¿qué me va a salir? Tangente por tangente, tangente de alfa al cuadrado. Obvio. Tangente al cuadrado de alfa. Ya está. Y eso es igual. Mira, también lo multipliqué porque me di cuenta que n arriba, n abajo, m arriba. ¿Qué pasa? Violento se van. ¿Cuánto te sale la tangente? ¿No? Tangente te sale 1/2. Ya está. Perfecto. Te sale 1/2. Pin. Ya está. Perfecto. Ese cuadrado pasa al otro lado como raíz, tú ya sabes eso. Y tangente de alfa es igual, racionalizando de frente a raíz de 2 sobre 2. Ya está. Pero a mí me piden alfa, profesora, y que tengo tangente, ¿qué hago? Y no es conocido, ¿qué puedo hacer? Fácil, como esto es de la uni siempre le gusta que tú sepas varios temas. Se acabó el problema. La uni lo que tú quieres es alfa, ya. ¿Quién está a su costado? Tangente. Yo no quiero tangente, yo quiero que se vaya la tangente. Fuchi, lárgate. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que se vaya esa tangente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que se vaya esa tangente, yo le tengo que poner arco. Arco, ¿no? Arco tangente. Ya está. ¿Y qué pasa? Por propiedad, cuando tú aplicas eso, le sacas un arco a una razón, ¿no? Un arco igualito, se van arco con la razón, y simplemente te queda, ¿no? Pero a los dos lados, ojo, ¿eh? Arco tangente de raíz de 2 sobre 2. Ya está, raíz de 2 sobre 2. Ya, próximo tema también, arco, funciones inversas, no se preocupen. Entonces, ya sabes, yo quiero alfa, sí, yo quiero que se vaya la tangente, entonces para que me quede solito el alfa, ¿qué hago? Le saco arco, pero si le saco arco tangente acá, también le saco a los dos lados. ¿Y qué pasa? Por propiedad, esto es una propiedad, ¿qué pasa por propiedad? Arco tangente, y la misma razón, se van, así de fácil. ¿Y qué te queda? Me queda simplemente alfa, ya que es igual a alfa, ya pues ya tienes el valor que querías, ¿no? Alfa es igual al arco tangente de raíz de 2 sobre 2. Se acabó, eso es todo. ¿Ves? Super H papayita, ¿sí o no? Claro, profe. Ya está. Tanta cosa. ¿Ves? Me he demorado solamente porque les he explicado, si no decía más rápido, mira. Plum, plum. Ya está. En one nomás. Facilito, ya sabes, si quieres el ángulo y hay una razón, saca el arco de la misma razón y se va. Y ya tienes. Pero si le sacas un lado, el otro también. Vamos a la siguiente. El problema número 5. Deco. Ajá. Esto viene en la presa Marcos, igual que la 6. Facilito. Ya. Ayer tangente de alfa. Uy, profe. ¿Y ahora qué hago acá? Nada. Ah, OP es 5, por si acaso. Propiedades que tú ya tienes que saber. Propiedades que tienes que saber. Ojo, del centro hacia un punto de tangencia,
tú ya sabes. Eso es 90 grados. Ya está. El radio es 2, esto es 2. Eso tú ya sabes. Esto es 5, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿A ti qué te piden? Tangente, ya. Muy bien, no hay problema. Mira, recuerda que esto lo vamos a utilizar también en un problema más adelante que también es de la uni. No se preocupen. Propiedad del centro de circunferencia hacia el punto en común de las dos tangentes. ¿Qué ocurre? Se forma una bisectriz. Si estos dos alfa, ¿cuánto vale cada uno? Fácil, profesor. ¿Por qué fácil? Porque todo tiene que sumar 180. Entonces cada uno va a valer 90 menos alfa. Porque es bisectriz. Ah, porque es bisectriz. Por eso, o sea, este angulito de acá vale 90 menos alfa y este también vale 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque se forma una bisectriz. Ya, profesor, se forma una bisectriz. Ya está. Muy bien. Si tú sumas los dos, te sale esto. Ya, profe. Todo bien hasta ahí. Muy bien. Profe, pero a mí me piden tangente de alfa. No me piden de 90 alfa. Pero normal. ¿Por qué? Ah, mira, pues. Este es un triángulo rectángulo. Si este es 90 menos alfa y aquí es 90, ¿cuánto suman los tres? 180. 90 más 90, 180. Entonces este alfa no debe estar, porque acá tiene que ser alfa. Alfa menos alfa se va 90 menos 180. Ahí está. Ya está. ¿Qué me falta? Este de acá. SP. Me falta SP. Y con eso ya tengo mi tangente de alfa, porque ya tengo la adyacente. Solamente me falta eso. ¿Y qué hago para aplicar eso? Pitágoras. Pues mira, ya tienes un triángulo rectángulo. 5, 2x, 5, 2x. Ya está. Se acabó. ¿Cuánto vale x? En una nomás. A ver, 24, 25 menos 4 raíz de 21. Ya está. Ya, se supone que tú ya has visto mis videos de Pitágoras. Todavía no voy a estar haciendo. ¿Eh? Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ah, ya. X vale raíz de 21. Y ahora sí, lo que me piden. ¿A mí qué me piden? Tangente. ¿Y la tangente que es igual? Coca. Ya pues, facilito. El X que he hallado, que es la raíz de 21, entre el adyacente, que es el 2 que estaba ahí. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Superar chip papayita. Ya está, ya. Ya estamos. Vamos con la 6. Ajá. La 6 viene en la pre también. No es difícil, pero es un poco operativa nada más. Ajá, un rayazo, ya sabes ya. Mira, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pitagorón, sí. También lo puedo deducir, ojo, ¿ah? También, ¿ah? Porque en el examen de admisión vale todo, ¿no? Vale todo. ¿Cómo, profe? Este es un múltiplo de 5. ¿Sí o no? Claro, este es 5t. O sea que puede ser 3, 4, 5, sí. Pero si tú reemplazas no va a salir, pues 3, 4, 5, porque acá salía negativo. Ah, claro, no va a cumplir. ¿Quién más? 15. ¿Quién más? 20. ¿Quién más? 25. ¿No? Ah, ¿hay triángulo con 20 y con 25? Con 25 y con 15 sí hay. Uno de ellos cumple, sí. Hay uno que cumple, exactito. Pero eso ya lo deduces tú. Ahora vamos a hacer lo clásico, ¿no? Pitagorón. Sería 25t cuadrado. Ya está, de frente. Eso sí, lo voy a hacer rápido. ¿Eh? Ojo, va a ser igual a 2t menos 3 al cuadrado, y eso sería, ¿no? O 4 o 5t, ya claro, y eso sería 4t al cuadrado, de frente nomás, 4t al cuadrado, menos 12t, más 9. Y todo eso más, ahora 5t al cuadrado, sería 25t cuadrado, 25t cuadrado, oh, ya está ya, menos 10t, más 1, ya está. ¿Viste? Por Pitágoras, de frente, en una nomás. Ahora sí, vamos, ya está. Se va, ya está, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Acomodamos los que no tienen X, los que no tienen T, perdón, y los que sí tienen T. Ya, vamos a hacerlo. Y ya estás viendo que me va a salir una aspita chimple. Chao, sale 0 acá. Se fue con este.
Ya está. ¿Qué me quedó? 4t cuadrado menos 22, 10, 12, sí, 22t y más 10. Ya está, perfecto. Se acabó. ¿Y ahora qué hago? Mitad todo, mitad todo, mitad todo, mitad 2, mitad 11 y mitad 5. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Champa simple. Ya, se supone que tú ya sabes, pues tengo un video de eso. Sería 2t, ya. Sería 2t, a ver, menos 1, pan, sería t, y aquí sería menos 5. Ya está. Ya está. Perfecto. Ahí está la champita simple. ¿Ves? ¿Cumple o no cumple? Claro. Menos 10, menos 1, menos 11, menos 1 por menos 5, 5. Ya está. Ve mi video de aspa simple. Ahí te vas a ver, no te preocupes. Ya está. ¿Y ahora qué hago? K1 igual a 0. Sí, profesor, K1 igual a 0. Ya salió, pues, ¿por qué? Porque obviamente tiene que ser positivo. Y para que sea positivo, el único que cumple es t menos 5, que es igual a 0 y t vale 5. Exacto. T vale 5. Y acá automáticamente deducimos que t es igual a 5. Ya está. Profe, ¿también es un medio? Sí, también es un medio. Pero si tú reemplazas, te va a salir infracción y no puede salir un lado de infracción. Ya está. Vamos. Pero, profe, entonces, si t es 5, ya descubrimos el triángulo. Claro. 5 por 5, 25. 5 por 2, 10. Menos 3, 7. Ah, ya sé quién es, profesor. 7, 24, 25. Claro. Si hubieras sabido esto y reemplazabas un número, te salía en una, rapidito. Pero te estoy explicando, para la otra ya sabes. Por eso tienes que memorizarte los triángulos, que es facilito, no es nada del otro mundo. ¿No? No es nada del otro mundo. Ya está. Muy bien. Ahora simplemente reemplazar lo que nos piden. Pues, ¿qué nos piden? 25 por el seno de alfa, por el seno de alfa, por la tangente de beta. Ya está, ya. Ya. Reemplacemos. ¿Quién es 25? El seno de alfa. Ya está, pues seno de alfa. 7 sobre 25. Ya está. Por el coseno de beta. ¿Quién es el coseno de beta? Perdón, la tangente de beta. Co K. 24 sobre 7. Ya está. Y eso se va 7 con 7, se va 25 con 25 y nos queda simplemente 24 y se acabó el problema. Ya está, se acabó el problema. ¿Viste? Ah, ya, profesor, se fueron, sí, se fueron. Ya está, se acabó el problema. Ya está, vamos a las 7, sigamos. Ajá, regresemos a un problema 1 de los 80. Profe, ese sí se parece a usted. Oye, ¿qué pasa? Yo no estoy pelado todavía. Por la fuerza. Ah, bueno, ahí, así sí. Pero todavía no estoy pelado, ¿ah? Ya, bueno. Dice, el perímetro de un triángulo rectángulo de 330, ya. Si la tangente de uno de los ángulos agudos es 2,4. Ya, pues, oye, no te pases, ya hemos hecho uno parecido hace un momento. Ya, en una nomás, violentémonos. Ya está, ya. A ver, nuestro triangulito. Ya, pin, pin. Ya está. Vamos, nuestro triangulito. Ahí. Ya está. Ya está. Vamos, vamos. Ya está. Perfecto. Dice, si la tangente de unos ángulos agudos, tú ya sabes ya, por comodidad, nada más, por la comodidad de mi ojito, aquí va a estar mi ángulo agudo. Tú sabes que estos dos son agudos, obvio, tú ya sabes ya. Lo puedo poner acá abajo o arriba, pero por mi ojo lo pongo acá. Ya sabes ya. Uy, mira acá. Dice, la tangente es
2,4, ya le hemos hecho arriba, 2,4, tangente, co-k. Profe, pero tiene que ser en fracción para poner colocarlo, ya pues pasa la fracción. 2,4 es 24 sobre 10, mitad, mitad, 12, 5, ya está, ya, automático. Ya está. Co-k. No te atrevas a hacer Pitágoras, ¿eh? Ni te atrevas. ¿Por qué? 5, 12, ya, pues tú ya sabes. ¿Cuánto vale ese? 13, ya estoy en repaso. Ojo, ya no estoy en clase normal. ¿Eh? Ya este es un de repaso. Academia, ya está. Muy bien. 5, 12, 13, se acabó. Oiga, profe, pero si yo sumo los lados no me da 330, pues. Obvio. Si no te da lo mismo es porque está en proporción. En proporción. Entonces no sería 13, 3, 5, 12, 13. Sería 5K, 12K, 13K. Ah, ya. Claro, pues está en proporción. Ya. Entonces sumamos todo. ¿Cuánto te sale? 30K, 30K y 30K es igual al perímetro que es 330. Entonces K, ¿cuánto vale K? K vale 11. Ya está. Perfecto. Se acabó el problema. ¿Por qué, profesor? Porque a mí me piden cuánto vale el cateto menor. Y obviamente el cateto menor es 5K. Pues el 5 ya. Muy bien. El cateto menor es 5K. ¿No? 5K. O sea, sería 5 por 11. Y eso quiere decir que es 55 el cateto menor. Problema uno de los 80, qué divertido. Y esto también ha venido en San Marcos parecido, ¿ah? Y puede venir tres, claro que sí. Si no viene en San Marcos, viene en la Callao o en la Vía Real. Recuerda que lo repite. Ya está. Sigamos. Ajá, Tatsumi. Ya. Mira, este problema es muy bonito que viene en San Marcos y mucha gente se traumó. Ya. Ajá. Profe, pucha, yo la hice. Yo me acuerdo que postulé este examen, profe. Y no la hice, profesor. Se me complicó, la hice muy larga. Ya, no te preocupes, ahora la vas a resolver. Mira, mira, hijo. Lo primero, a simple vista, ¿qué es lo que puedes hacer con todo esto? Mira lo que me piden, ya. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Los datos. Mira, te piden la tangente y te dan datos de tangente, ¿sí? Ya. Y la hipotenusa está en función de los catetos. Ya te estoy diciendo, trabaja conmigo y reemplaza. Trabaja conmigo y reemplaza. Pero hay que darle la formita. Entonces, paso número uno, si se puede decir uno, ¿no? Vamos a darle la forma primero. Primero, perdón, vamos a aplicar el famoso teorema que en todo triángulo existe, el Pitagorón. Ya está. ¿Qué dice Pitagorón? Ya sabes tú ya. M cuadrado más n cuadrado es igual a la hipotenusa, que sería 4mn. Ya está. Ajá. Aquí, aquí está lo bonito. ¿Por qué, profe? Aquí he visto muchos solucionarios que la gente se mata acá. Aquí se mata. No saben qué hacer. Fácil. Como yo te dije, este m y este n no nos dan por las puras. Ya tú ya tienes que analizar. Y acá es tangente. Ya. Mira, este m y n pasa a dividir a cada uno. Ya, pasa a dividir. Si pasa a dividir, ¿qué ocurre? Ah, profe, lo que ocurre es que acá me va a quedar m entre n, ¿sí? Y aquí me va a quedar al revés, n entre m. Así es, te diste cuenta. Ajá, profe, pero ya pues, ya hice Pitágoras de forma. Sí, ya trabajaste con tu Pitágoras y le diste la forma. Ya está, ya has hecho todo lo que podías. Pero ahora qué? Ahora voy a trabajar trigonométricamente. ¿Por qué? Del triángulo, que es m sobre n. Ah, profe, ya la vi, ya. M sobre n es tangente de alfa. Sí, profe, exacto. Y eso es justo lo que me están pidiendo, mira. -2. Y este 4 tampoco está por las puras. ¿Te das cuenta que todo está por algo? Profe, pero nm no es tangente, es cotangente. Sí, eso es cierto. Pero también lo puedes poner así, pues la inversa. No hay ningún problema. Ah, ¿sí o no? Ah,
y ya está todo en función de tangente. Ah, ya. ¿Viste? Ah, ya, profesor, ya entendí. Ahora este tangente multiplica de otros lados y todo déjalo en cero. ¿Cómo sería? Ya, profe. Pues sería muy fácil, sería así. ¡Tirín! Sería tangente de alfa al cuadrado menos 4 tangente. Ya está. Perfecto. Más 1. Ya está. Ya. ¿Te estás dando cuenta o no te estás dando cuenta? Primero le di la forma con las variables y ahora le di la forma trigonométrica para que te des cuenta. Mira, ya salió hace rato, ¿eh? Solamente que te estoy explicando para ti, para que la veas, para que te luzcas. Esto no vas a encontrar en formularios, te lo aseguro. Ya, mira, mira. Mira lo que me piden. Tangente de alfa menos 2. Profe, esto parece un binomio, sí, pero ¿qué le falta acá? El 4 normal. Le sumo 3. 3 más 1, 4. Pero para que no se altere, acá también. Y ya está, se acabó el problema. ¿Por qué, profesor? ¿Que no te has dado cuenta? Esto es un binomio. Eso sería tangente de alfa menos 2 al cuadrado, y eso es igual a 3. Y se acabó el problema. Admisión San Marcos. ¿Por qué se acabó? Porque eso es lo que me piden. Tangente de alfa menos 2 al cuadrado. ¿Viste? Me demoré, ¿no? Es más, aquí ya lo hubiera hecho, solamente que por explicarte me he demorado. 2 pasos. Rapidito, San Marcos. Y esto, por estadísticas, ¿no? Sabes que la universidad, todas las universidades hacen sus estadísticas de los problemas que menos responden. ¿Para qué? Para después de unos años, una cantidad de años, lo vuelven a repetir. A veces le cambian los datos, le dan otra forma, pero lo repiten en sí. Y este es uno de estos problemas. La gente se demoró mucho. Y es papayita. Ya, sigamos. Mira la pregunta número 9. La pregunta número 9 viene en la uni. Otra pichanguita. Este también sale al toque. Dice, se tienen dos circunferencias tangentes exteriormente. Ahí están las dos tangentes, las dos circunferencias tangentes. Ya está, exteriormente, perfecto. Con radios R y R, perfecto. Calcular el cuadrado de la cotangente. Mira, acá la gente se marea. Dice, calcular el cuadrado de la cotangente del ángulo formado por la recta tangente, la circunferencia y la recta que une. Su profe, me voy. Nada, te está ofendiendo ese problema. Ese es puro floro nomás. Puro flow. Mira, lo que te está pidiendo es esto, en otras palabras. La cotangente al cuadrado de alfa. ¿Así? Claro, pues. ¿Por qué? Mira, ahí dice, formado por la recta tangente a ambas. Este no es una recta tangente a las dos circunferencias, sí, es tangente a la circunferencia de radio R mayúscula y de R minúscula, las dos. Profe, ¿también puede serlo por este lado? Sí, también. Recuerda, por la propiedad, acá también se formaría una bisectriz. Si acá es alfa, acá es su tangente, también es alfa. Pero por mi ojito me conviene usar este. Por eso que le he puesto así. Ya. Entonces, mira, calcular el cuadrado de la cotangente de él, el cuadrado de la cotangente, o sea, cotangente al cuadrado de alfa, ¿de quién? De la recta tangente, mira, ahí está, a ambas circunferencias, ahí está, y la recta que une los centros, ahí está, esta recta une los centros, ¿viste? O sea, nos piden la cotangente de alfa, eso es todo. Simplemente te están asustando, puro flow nomás, no le hagas caso. Ya está. Ya, profe, bacán. ¿Y ahora qué hago? Uy, ya, tú ya sabes, pues cuando ves tangentes y centros, ¿qué haces? Bajas la altura, ping, bajas la altura, ping, y tú ya sabes, pues, tú ya sabes que eso sale, ¿no? Tú ya sabes que eso sale 90 por propiedad. Eso tú ya lo sabes, ya. Ya está, eso es 90, tú ya sabes, ya. Ya está, ya. Perfecto. Y aquí también. Muévete, oye, tú no, muévete, muévete. Qué sabroso. Ya está. Perfecto. Ya está. Ahí nomás. Tangente, tangente, ya. ¿Cuánto vale esto? R. ¿Cuánto vale esto? R minúscula, mayúscula. Ya está. Profe, pero ahí a mí me piden la cotangente al cuadrado de alfa, pues ahora necesito mi adyacente y mi opuesto. Muy bien. Primero,
esta distancia de acá, de entre las dos tangentes, mira, estos dos puntos de tangencia, lo puedo hallar por propiedad de relaciones métricas automáticamente. ¿Cuánto vale eso? Uy, qué fácil. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Eso vale 2 raíz cuadrada de R por R. Radio minúscula por radio mayor. Propiedad. Propiedad súper conocida. No me digas que no la conoces, ¿ah? Si no la conoces, qué pena, pues. Ya sabes, ya. Qué pena. Ya, profe, bacán. Ya tengo esto de acá. Y ahora, lo que se hace. ¿Cuánto vale AB? Yo sé. R más R. Sí. Ya, mira. Esto siempre se hace en los triángulos. Es clásico. Mira. Ajá. Pin. Estoy formando. ¿Ves? Estoy formando un rectángulo. Ya está. Pin. Ya está. Ya, 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 ya. Tecno, 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 tecno. Ya está. Perfecto. Muy bien. Ya. Tú ya sabes cuánto vale esto. Sí, profesor, vale R más R, como me dijo. Ya está. Esto vale R más R. Perfecto. Tú también sabes cuánto vale este de acá. Sí, todo vale R. ¿Cuánto vale este? R minúscula. ¿Cuánto vale de A hasta esta verde, hasta esta pie de la perpendicular? R mayúscula menos R minúscula. Qué fácil. Ya está. Se acabó el problema. Ya está. Profe, ¿por qué? Mira, semejanza o paralelos. Si este es alfa, salta acá. Ya está. Aquí también es alfa. Ya está. Es o aplica semejanza como tú quieras. Salta alfa, ¿no? Porfa, no entendí. 90 alfa, teta. 90 teta. ¿Quién tiene que ser acá? Alfa. Ya está. Así nomás, juega con ángulos. Profe, pero a mí me pide cotangente. ¿Y ahí qué tiene con eso? Profe, que acá yo tengo la hipotenusa y tengo lo opuesto. No tengo Ya pues, pero este verde no es igual a esto. Sí, ya está, se acabó el problema. Ahora sí, pues. Ya está. Cotangente. Cotangente de alfa. ¿A qué es igual? A cateto adyacente, ¿no? Caco sobre opuesto. ¿Quién es mi adyacente? El 2 raíz de R por R sobre R más R. Exacto. Ya está. Perfecto, ¿viste? Se acabó el problema. Oiga, profe, pero a mí me piden al cuadrado. Dice la cotangente al cuadrado. Ya, pues elévalo al cuadrado, pues el problema. Lo elevo al cuadrado, ya está. Y si lo elevas al cuadrado, acá sale 4R por R. Ya está. 4R por R. Y abajo sale lo mismo, pero al cuadrado, nada más. R más R al cuadrado. Ya está. ¿Qué tanta cosa? Ya está. Se acabó. Chao, problema uni. ¡Pum! Ya está. Ajá, ya está. Es perfecto. Y eso es lo que nos pedían. Puro floro, mira. Yo lo hubiera hecho al ojo, pero para explicarte lo estoy haciendo así, pues. Claro. Muy bien, Isoca. Vamos con la pregunta 10. También vino el 1 en el 83, si no me equivoco. Ajá, con Quirito, mira acá. Este es más fácil todavía. A primera vista, ¿qué es lo primero que necesito? Profe, lo primero que hallo geométricamente, ya sume dos internos, me da el tercer externo, 2 teta. Ya está. Y esto es isósceles, teta, teta. Si esto es 20, aquí también es 20. Ya, perfecto. Eso es lo que vi geométricamente. Mira, esto es una propiedad, ya está. Esto pasa al otro lado. Uy, qué fácil. Ya está, ya salió todo ya. Plum.
ese menos cotangente pasa al otro lado con más cotangente. ¿De cuánto? De 30 más 3 teta. Ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes igual una razón con su corrazón? ¿Qué se cumple? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro. Por eso te dije que revises mis videos anteriores, ya. ¿No? La suma de los ángulos suma 90, pues los dos ángulos ya está de frente. Sería 60 más 2 tetes igual a 90. Ya está. Y aquí sale que 2 tetas es igual a 30. Ya está. 2 tetas, ¿dónde está? 2 tetas es igual a 30. Y ahí nomás, salió. ¿Por qué, profe? ¿Cuánto vale X? Ya salió el X. Porque acá tienes 2 tetas. Ya, por eso que no despejé. ¿Y qué tiene, profe? Clomo, triángulo de 30 y 60. Si la hipotenusa vale 2K, el que se le está al frente de 30, ¿cuánto vale? K. Ah, ya, la mitad. O sea, X vale 10. Se acabó. Pregunta Uni. Chao. Ajá. Ah, no, esta sí está un poquito más brava. Por eso que está Itachi acá para decirle su Sharingan. Ya está, ya, muy bien. Está como Itachi. Ya, mira acá. Pregunta Uni también. 85, 86, no recuerdo. Pero es Uni. Todas son Uni y San Marcos. Esta de acá, la última. Ajá, Almaito, la 12, San Marquitos. Mira, acá hay que saber más geometría que otra cosa. Porque al final un pitagorazo y se acaba. Ya. Entonces lo primero que hay que hacer, lo voy a hacer con lápiz para que sea de colores, mejor. Y así y lo puedes apreciar mejor. Ya, mira, al toque nomás, ¿eh? Dice hallar a M, ya, déjalo ahí, todavía no lo pongas. Si AP vale 6. Y dice que este es un cuadrado, o sea, todos los lados son iguales, y el área es 64. Ya pues, no te voy a explicar eso. Tú sabes que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. O sea, 8 al cuadrado. O sea, ¿cuánto vale el lado? 8. O sea, si acá es 6, este es 2, pues, obvio. Y dicen que PC es igual a BP'. Ya, acá también es 2. Ya está. Al ojo nomás, rapidín, rapidín. Y como este es un cuadrado, las diagonales se cortan por la mitad, punto medio, ¿ves? Son iguales. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? Mira, esas diagonales te están indicando más o menos qué hacer. Ah, ya te vas a dar cuenta. Mira acá. Baja a esta altura. Ya está, ¿viste? Ya está. Baje la altura. Perfecto. Que también parte por la mitad. Ojo, también parte por la mitad. Si todo el lado vale 8, ¿cuánto es acá? 4. Y acá también, ¿cuánto vale? 4. Ya está. Perfecto. Hasta ahí todo bien, profesor. Hasta ahí todo está bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ah, ahora pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces ahora? Profe. ¿Puedes hallar esta altura de acá? Sí. ¿Te acuerdas o no? Ya, ahorita. Todo esto, mira. Triángulo. ¿Base media o no? Triángulo. ¿Base media o no? ¿Por qué? Iguales, 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 iguales. Si todo es 8, ¿cuánto vale esto? 4, pues profesor, 4. Ah, ya está. Ya está. Entonces, mira. Falta, todavía no acabo. Recién estoy divirtiéndome. Y aquí, plum, 90. Obvio, acá también es 90. O sea, acá es 4, acá es 4. Como esto es 2, acá también es 2, pero todo es 4. O sea, acá vale 2. Y ya está, salió el problema con eso. Ya salió con eso. ¿Por qué, profe? Uf, porque a mí me piden AM y necesito estos dos lados. ¿Lo puedo hallar? Claro, porque me piden uno, AM. Ya. Aquí le voy a colocar alfa, mira, alfita. Automáticamente alfa, 90, teta, ¿cuánto vale esto? Este también vale alfa, pues. Ah, ya. Y ahora, ya.
Ahora viene lo bueno. Terminamos, no, con rojito no, ya lo utilicé, tiene que ser con alguien potente, con el marroncito, ya está. Mira, ¿cómo son estos dos triángulos? El AMP, ¿no? Y el PO con el que está acá. ¿Cómo son estos dos? Semejantes. ¿Y qué se aplica? Semejanza. Rapidito, ya te dije que lo iba a hacer rápido. Entonces, mira, alfa es a 1 como teta es a 2. A alfa es a 1 como teta es a 2. Hay una relación de 1 a 2 entre los catetos, sí. Entonces, si esto es X, acá tiene que ser 2X. ¿Por qué, profesor? Porque la relación es de 1 a 2. Por semejanza. Ah, ya. Ya, pues estoy violento, ya te dije, así que no te voy explicando eso. Ya sabes, ya. Alfa 1, teta 2. Entonces, alfa 1, teta 2. Y a mí justo me piden 2X, ya está. Se acabó. ¿Por qué? Mira, ¿qué es esto? Un triángulo rectángulo. ¿Qué aplico? Pitagorón. Ah, se acabó, profe. 36 es igual 2x al cuadrado más x al cuadrado, 5x al cuadrado. Ya está. Pasa el otro. Ya está. Pasa a dividir, sácale raíz a los dos. Sale 6 raíz de 5. ¿Sí? 6 raíz de 5. Y eso es x. Pero recuerda y mira. A ti te pedían AM. ¿Y quién es AM? 2x. Ah, ya. Por 2. Y para que no se altere, por 2. Y ahora sí, se acabó el problema. Racionaliza. Ya está. Agua, agua. Ya está. Y eso es lo que te pedían. ¿Viste? Tenés que usar tu Sharingan como Itachi. ¿Buen problema o no? Sí, casi todo salió por geometría. Solamente al final, Pitagorón. Por eso que está en el tema de razones, porque se aplica Pitágoras. Pues. Ah, ya. ¿Viste? Súper rápido, ¿no es? Bacán, ¿no? Una semejanza maldita. Tenías que darte cuenta de la relación. Las semejanzas son relaciones, ojo. Ya sabes que lo básico es, ¿no? A alfa se lo pone una división, a teta otra división y ya. Pero eso es para otros videos. Estamos en repaso. Ya se supone que es un repaso, así que ya sabes. Vamos con la... Igual que esto, ¿eh? Voy a ponerme violento, ¿ah? Mira, ya. Primero, analizo. Ya, bueno, voy a analizar, pero rapidito, ¿ah? Ya. Este problema la gente también se traumó y sale al toque. Si es posible, yo puedo hacer el ojo, ¿ah? Pero no, pues no. Tampoco, no es eso. Mira, dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en C, ni siquiera lo tengo que dibujar. ¿Qué? No, profe, no, por las puras. Dice recto en C. Entonces, si es recto en C, ¿quiénes son los agudos? A y B. Ah, ya. ¿Y qué con eso, profesor? Espérate un ratito, un vasito de agüita para la gargantita. Tuc, 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 tuc. Ah, ahora sí. Ya está. Mira, mira. Como es recto en C, A y B son agudos. ¿Qué se cumple con los agudos? ¿Cómo son las corrazones de dos ángulos agudos? Agudos significan que esos dos, ¿cuánto van a sumar? 90. ¿Por qué? Porque ya tienes uno que es recto. Entonces los otros dos son complementarios. O sea, A y B son complementarios, sí. Y si son complementarios, ¿qué ocurre? Sus razones, ¿no? Sus corrazones, ¿cómo son? Son iguales. O sea, el seno es igual al coseno. Sí, el seno de A es igual al coseno de B, ¿no? Y el seno de B es igual al coseno de A. Eso es porque son agudos y son complementarios. Mira, esta palabrita, recto en C, ya lo trabajó todo. Salió con esa palabrita salió el problema. Nada más, se acabó. Ah, ya. Entonces aquí ya no va a ser, lo pongo seno de A. Oiga, profe, pero si usted dice que son iguales, ¿por qué no le pone más bien coseno de B arriba? Porque acá todo es seno de A, pues, ¿no? Me conviene acá más fácil. Y ya se acabó. ¿Por qué, profe? Porque todo eso que está atrás es una propiedad algebraica de teoría de exponentes. Que sí, claro que sí. Súper facilito. Ahorita te lo explico.
una fracción. Abajo, ¿quién se pone? La multiplicación de las raíces. 2 por 2, 4 por 2, 8. En una nomás, ya está. Rápido. Estamos en academia, ya sabes, repaso. ¿Quién va arriba? Propiedad. Agarras el primer exponente, multiplica. 1 por 2, 2, suma. 3, multiplica. 6, suma. 1, 7, ya está, se acabó. Pum. Ahora sí. Bases iguales, exponentes iguales. Justo, ecuaciones exponenciales, donde hay Maito tiene su video justo. Entonces, 7 octavos es igual a seno de A. Así es. Oiga, profe, pero a mí no me piden seno de A, pues que andar. Ya pues, pero cosecante, ¿qué es? La inversa. Se acabó. ¿Viste? Al toque nomás. ¿A que sí? Claro. Cosecante de A es igual a la inversa. Si seno es 7 octavos, cosecante es 8 séptimos. Y se acabó, ¿viste? En modo plus ultra, súper rapidito. No me demoré casi nada. Lo podía haber hecho al ojo, pero te expliqué. Nada más. ¿Viste? Practica. Todas las propiedades se combinan. Super H y papayita. Examen San Marcos 2003 o 4, no recuerdo bien tampoco, pero es San Marcos. Ya está. Bueno, chicos, espero les haya gustado nuestro primer repaso. Problemas puro, admisión. Y si se dan cuenta y revisan solucionarios de una manera diferente, resuelto de una manera diferente que casi todos los problemas. Por ahí uno de repente coincide, pero la mayoría están hechos a mi manera. Si coincide con otro, ya, yo no soy el copión por si acaso. Ya está. Así que chicos, ya saben, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, este es nuestro mix. Chao, hasta la vista, nos vemos. Repasen, enseñan el fumón de la esquina a tu amigo, tu enamorado, a tu amigo cariñoso, a quien quieras. Nos vemos, chao, fa.